Ingeniero, colegas, tengan un muy buen día. En esta oportunidad vamos a exponer sobre electrodeposición del oro. Somos el grupo 4, que está integrado por Bonifacio Gilián Elvis y mi persona, Fabián Espinosa Henry. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es la electrodeposición. Este es un procedimiento electroquímico mediante el cual se logra cubrir una pieza con una fina capa de determinado metal. Para lograrlo se sumerge la pieza a cubrir en una solución electrolítica que contiene los iones del metal que formará la capa. Acá podemos ver una imagen representativa de lo que es la electrodeposición. Vemos una pieza metálica que está conectada con un ánodo, electrolito y el generador. La pieza se pondrá en contacto con una fuente de corriente continua y con un electrodo que cumplirá la función de ánodo, cediendo electrones para que los iones metálicos en solución se reduzcan y se depositen sobre la pieza que cumple la función de cátodo. De esta manera se obtiene el recubrimiento metálico en la pieza. Acá podemos observar, como ya vimos, del ánodo cede electrones para que los iones metálicos en solución se reduzcan y se depositen sobre la pieza, ¿no?, que es el cátodo, como podemos observar en la imagen. Todo esto ocurre gracias al electrolito y a la corriente eléctrica. La electrodeposición es uno de los procesos electroquímicos aplicados a nivel industrial, que tiene mayor importancia en cuanto a volumen de producción y es también uno de los que causa mayor impacto económico, ya que se logra que piezas constituidas por material barato tengan excelentes características de resistencia a la corrosión gracias a la capa metálica electrodepositada. La electrodeposición del oro. En el método de electroobtención, el oro disuelto se deposita en el cátodo reduciéndose a oro metálico junto a una evolución de hidrógeno por descomposición del agua, mientras que en el ánodo el ion hidroxilo se oxida a agua con evolución de oxígeno, según las siguientes ecuaciones electroquímicas. Tenemos aquí las dos reacciones, anódica y catódica. En la anódica podemos observar que el ion hidróxido se descompone en agua más oxígeno y el cianuro de oro más el electrón. Se libera el oro metálico, queda solo el cianuro. Y de esas dos reacciones se obtiene una reacción global que es el cianuro de oro más el hidróxido, el ion hidroxilo, que nos da el oro más el cianuro, más el hidrógeno, más el oxígeno. La electrodeposición de oro es controlada electroquímicamente hasta un potencial del orden de menos 0,85 a menos 1 voltios, dependiendo de las propiedades de la solución. A potencial más negativo, la velocidad de deposición es controlada por la difusión de cianuro de oro hacia el cátodo. Métodos de electrodeposición. Actualmente existen diversos tipos de celdas para electroobtener oro. Entre ellas tenemos la celda Sadra, que fue desarrollada por el Bureau of Mines, la celda ARL desarrollada por Anglo American, la celda NIM hecha de virutía de grafito, la celda Mintec desarrollada en Sudáfrica y la celda paralela. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la celda Sadra. Fue la primera empleada industrialmente. Consiste básicamente en un recipiente cilíndrico con un cátodo central de lana de acero, protegido de un cesto de plástico perforado para aislamiento y un ánodo concéntrico de malla de acero inoxidable. La solución de alimentación entra por el centro, siendo distribuida a diferentes alturas del cátodo y abandona la celda por rebose, atravesando el cesto perforado. La sección transversal en la celda Sadra y la vista lateral. Podemos ver por dónde ingresa, que es la solución preñada, la alimentación, y la solución estéril se obtiene por abajo. En la sección transversal tenemos el tubo de alimentación y distribuidor de corriente. Se puede observar los ánodos, los cátodos, los compartimientos del cátodo, la lana de acero. Celda AARL. Inspirada por su forma en la celda de Sadra, se diferencia de esta en que la solución es alimentada por un tubo en el fondo del cátodo y sale por la parte superior del mismo sin contactarse con el ánodo. El contacto eléctrico se efectúa por medio de una membrana de intercambio iónico hacia una lona de recirculación de anolito donde está sumergido el ánodo. Como podemos ver en la imagen, ¿no?, los ánodos, el cátodo y la membrana de intercambio iónico. Ahí observamos la lana de acero. Tenemos la celda paralela. De forma rectangular, difiere sustancialmente de las anteriores, no solo en su geometría, sino además en su concepción que comprende la intervención de varios cátodos y ánodos planos, dispuestos alternadamente de manera paralela y equidistante.
La solución entra por un extremo de la celda y sale por el otro, atravesando los cátodos de lana de acero, lo que minimiza la posibilidad de cortocircuito del electrolito. El primer cátodo es retirado periódicamente de la celda cuando alcanza la carga programada de oro, mientras los otros se hacen avanzar un lugar instalándose un cátodo fresco en el último. La celda NIM. Su funcionamiento es similar a la celda SADRA. Utiliza un cátodo de virutía de grafito y la alimentación se lleva a cabo directamente por la parte inferior de la celda. Ahora tenemos lo que es la celda Mintec. Mintec diseñó y probó una celda rectangular con cátodos permeables, rellenados con lana de acero y ánodos de acero inoxidable perforados, o preferentemente ánodos de malla e acero inoxidable, para garantizar un flujo uniforme de solución a través de la celda. Los electrodos están diseñados para acomodarse perfectamente en sus lados y hacia el fondo del tanque rectangular, de modo que el electrolito tiene que fluir a través de los electrodos durante su continua circulación. Es posible obtener 2 kg de oro depositado en 0,5 kg de lana de acero en cada compartimiento catódico, antes de que la eficiencia de corriente de la celda caiga o el cátodo llegue a bloquearse por el oro depositado. Aquí podemos observar lo que es una celda Mintec. Tenemos empezamos con lo que es la junta de goma. Esto evita cortocircuitos en la solución. Tenemos la cesta de polipropileno de lana de acero. También observamos el ánodo bus bar, que son los colectores de ánodos. El rubber, que es la protección de goma. Tenemos por donde se alimenta el electrolito. Los cátodos, con sus respectivas mallas o lanas de acero. Y los colectores de cátodos, en la parte de abajo, cátodo bus bar. Y tenemos por último la salida, que es el load. A continuación mi compañero seguirá con la exposición y hablará sobre las variables de operación. Siguiendo con la exposición, ingeniero, comenzamos con variables de operación. Nos dice que las principales variables operacionales son las siguientes. Uno es el tipo de celda, donde la celda, según su diseño, se puede clasificar en dos grupos. Uno, ya sea en el primer grupo de celda, que operan con la dirección del flujo perpendicular a la corriente. Un segundo grupo de celdas que operan en paralelo a la corriente. En el primer grupo se consiguen menores eficiencias por el bypass de la solución y de la corriente, ¿no? Potencial de cátodo. El depósito de oro de una solución de cianuro no ocurre hasta que se obtenga un potencial de aproximadamente menos 1 voltio. Esto es con respecto al electrodo de calomenados saturado. El rango de potencial es de menos 1 aproximadamente a menos 1,3, ya sea en voltios de la velocidad de depositación que está concentrada por el potencial del electrodo. Flujo de solución. La eficiencia de recuperación de oro disminuye con un aumento en el flujo de solución. Datos publicados, bueno, esto es por Paul y sus colaboradores, para aumento de flujo de 4,8 a 9,5 metros cúbicos por hora. Muestra una reducción en la extracción de plata en un solo paso, ya sea por la celda de 1% de 62% a 78%. Razón oro o virutilla, o también llamada lana, ¿no? Como vemos en la imagen. A medida que el oro se deposita en la virutilla, la eficiencia de la celda tipo Mintec disminuye notoriamente. Este efecto es más pronunciado para oro que para plata. Conductividad de la solución y temperatura. La eficiencia de recuperación de oro aumenta significativamente con un aumento en la conductividad de la solución. Esto, volviendo a lo que decía Paul, ¿no?, con sus colaboradores, ellos indican que cuando la conductividad aumenta a 1.12 a 1.92, la extracción de oro en un solo paso por la celda aumenta de 16 a 50%. Y la temperatura también tiene un efecto positivo, ya que un aumento en la temperatura implica un aumento de la conductividad. Composición de la solución. Para concentraciones de 10 a 15 ppm,
la eficiencia es el orden del 75% en el proceso simple. A concentraciones mayores de eficiencia, esto disminuye a causa de la competencia de otras reacciones, como la reducción del oxígeno y la plata. La presencia del hidróxido de sodio aumenta la conductividad de la solución y con ello la eficiencia de la extracción de paso simple. Comportamiento de los elementos. Como vemos, las velocidades de reducción del oxígeno, sea de plata y oro, como vemos, están limitados por condiciones de transferencia de masa. Esto sea dentro del cátodo para potenciales catódicos aproximados entre menos 0,1 voltio a menos 0,9 voltios y a un rango de 1,3 voltios, ¿no? Respectivamente. También como final tenemos la temperatura, que aumenta el coeficiente de la difusión del complejo de oro. También nos dice que disminuye la solubilidad del oxígeno. Otros tenemos el área catódica, voltaje de celda y el pH. Factores que favorecen a la disposición del oro. Los factores que favorecen a la disposición de oro sobre la productividad de oxígeno en el cátodo son los siguientes: incremento de la concentración de oro en la solución, decrecimiento de la densidad corriente, la cual puede ser llevada a cabo por el decrecimiento de la corriente por el incremento de la superficie del área del cátodo. Otro tenemos el incremento de la temperatura y el incremento de la conductividad. Electroposición directa. Bueno, acá tenemos un simple ejemplo y una recopilación. Una solución cargada típica de lixiviación con cianuro de sodio en pilas contiene 0,5 a 10 ppm de oro. Elges y colaboradores en 1984 y Moyman en 1983 han sugerido que los procedimientos de lixiviación en pila pueden ser simplificados, digamos esto mediante electroposición directa de oro desde su licor diluido. Esto elimina las etapas de absorción en carbón activado, desorción y generación de carbón. Sin embargo, el removimiento electrolítico y la recuperación del ion metálico a partir de soluciones diluidas, digamos que requiere el uso de grandes áreas superficiales. Eiseley y colaboradores en 1986 han producido ese proceso de lixiviación en pilas. Esta ya sea por etapas para alcanzar un licor de 10 ppm de oro, para enviar a la electroposición directa en esquema en esta alternativa que se muestra en la siguiente figura, como le voy a mostrar. Como vemos acá tenemos al lado una pila nueva, que está tenemos la pila parcialmente lixiviada y la pila casi agotada, ¿no? Que todo esto va de la celda de electroposición directa con una solución de lixiviación de oro y plata. Seguidamente un lavado final de la pila agotada con hidróxido de sodio en cemento. Tenemos un aglomerador y se aproxima a la pila. También propusieron una celda electrolítica donde nos dice que la transferencia de masa mejorada que se muestra en la figura. Como vemos en la figura, tenemos señaladas el comportamiento catódico, comportamiento anódico, solución estéril, cátodo, lo que es el cátodo, el ánodo, la bomba de recirculación y solución preñada, ¿no? Por donde se añade. Nos dice que este esquema incrementa el costo de bombeo y la concentración de impurezas de la solución rica y también aumenta la pérdida de oro en las filtraciones. Ingeniero, esto sería todo respecto a mi exposición de mi grupo y muchas gracias.